Hola, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar de nuevo en esta charla final de nuestro ciclo, Tragedia griega y otros mundos. Hoy terminaremos de nuevo con una lectura de Medea, la recepción de Medea en el teatro mexicano del siglo XX, la Medea americana, de Jesús Sotelo Inclán. La presentación estará a cargo de la compañera Andrea Lozano Vázquez, que ha estado con nosotros todo este ciclo y que hace parte pues de este programa del que ya les había hablado, este encuentro anual sobre tragedia griega. Antes de empezar, quisiera darle las gracias a Laura Echandía, nuestra comunicadora, y al personal de UD Arroba, que posibilita que tengamos este encuentro. Les recuerdo que nuestras charlas quedarán en el canal de Facebook del Instituto de Filosofía y en el canal de YouTube también del Instituto de Filosofía, por si las quieren volver a ver. Vamos a empezar con nuestra invitada, la profesora Andrea Lozano Vázquez. La profesora es maestra en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en filosofía de la UNAM. Sus temas de interés son la filosofía helenística, el estoicismo, el esteticismo y el epicureísmo, la literatura antigua y el teatro greco-romano. Muchas gracias, Andrea, por estar aquí, por aceptar esta invitación, este nuevo encuentro. Te escuchamos. Buenas tardes, Paula. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar acá y a la Universidad de Antioquia por recibirme una vez más. Eh, pues como Paula se adelantó, voy a trabajar con ustedes una recepción de Medea muy poco conocida en el teatro mexicano del siglo XX, la realizada por Jesús Sotelo Inclán. Los invito a ir poniendo sus preguntas en el Facebook para que las podamos discutir. Al final voy a intentar ser estricta con el tiempo para que tengamos la oportunidad de conversar. Entonces, adelante, voy. Este es mi plan para el día de hoy. Voy a empezar con Jesús Sotelo Inclán. Voy a hablar un poquito de él porque algo eh, de sus preocupaciones y de sus como estudios previos nos va a explicar su interés particular por este tipo de teatro que yo llamaría histórico. Voy a hablar un poco de sus fuentes. Van a ver que el texto es un texto que tiene una particularidad, está ilustrado en algunas partes, ilustrado sobre todo al comienzo de los tres actos, y esas ilustraciones nos hablan muchísimo de cuáles son las fuentes que tiene Sotelo Inclán para reconstruir la historia de Malitzin, que es el personaje con el que él va a parangonar a Medea. Voy a hablar un poquito de la trama, seguramente no la conocen, es una obra realmente poco conocida, pero diría yo importante y seguramente una fuente para algunos otros dramaturgos, eso sí, mucho más conocidos del siglo XX, de los que voy a hablar simplemente al final a mencionarlos por si alguien tiene interés en estudiarlos. Voy a hablar de aquellos puntos en común que tiene con Medea la pieza y luego voy a hablar de la particular imagen indiana que se presenta en la pieza. Como les decía, voy a empezar hablando un poco de Jesús Sotelo Inclán, que es un personaje muy importante para el magisterio mexicano, pero muy poco conocido fuera de estos territorios. Jesús Sotelo Inclán se forma como lo que en Colombia llamamos un normalista en la Escuela Nacional de Maestros. Luego se hace abogado de la UNAM, pero nunca trabaja como abogado. De hecho, se dedica realmente a la formación del magisterio en el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio y en la Escuela Normal Ignacio Altamirano. Es de hecho uno de estos personajes que ha trabajado mucho por esa cualificación de los maestros en México y funda el Centro Regional para la Educación Fundamental de América Latina, que es básicamente un centro que se dedica a como al diseño de las estrategias formativas de maestros a lo largo de Centroamérica. También tiene muchos intereses literarios, algunos de los que vamos a ver que se
concretan en una revista que se llama Tira de Colores, de la que ahora les voy a hablar un poco. Él participa en varios números y de hecho usando un seudónimo. Y es un historiador aficionado, casi que diríamos que la mayor parte de su trabajo intelectual se desarrolla en el seno de la historia, se desarrolla como un ensayista. Tiene un ensayo muy famoso que se llama Raíz y Razón de Zapata sobre la Revolución Mexicana, pero también un ciclo de obras de tema histórico en el que trabaja varios de los momentos que él considera más importantes de la prehistoria mexicana y de la época precolonial. Voy a mencionar solamente 3 obras, no son las únicas 3, pero para que nos demos una idea, pues, de, como les decía, esa amplitud de miras sobre ese México prehispánico que le interesa. Tiene una obra que se llama Los Hombres del Maíz, que es una adaptación del Popol Vuh. Es una obra en la que se cuenta el origen de los pueblos mexicanos. Luego tiene una que se llama El Tesoro de Tlaloc, que es una obra que trata de la leyenda de Huaymac, que es la leyenda que da origen a la concentración del pueblo mexica en el centro de México. Podríamos decir en algún sentido que es la obra de la génesis de lo que serán luego los aztecas. Y la Malitzin, de la que yo les voy a hablar, que habla pues de un episodio en 524, es escrita en 1957 y que se concentra precisamente en ese encuentro, digamos, problemático que hubo entre Cortés y Malitzin, del que vamos a hablar un poco más en detalle a continuación. Como les decía, va a ser muy interesante fijarse en cuáles son las fuentes de este señor, cuáles son aquellos, aquellos lugares donde él consulta la historia de Malitzin y a partir de donde la va a reconstruir. Por supuesto que nosotros conocemos muchas de esas fuentes en las crónicas. Yo ahora les voy a hablar de aquellas en las que se habla específicamente de Marina o Malitzin, pero también les voy a hablar de manera muy importante de esas que son propiamente mexicanas, que provienen de los tlacuilos, de aquellos sabios ya formados en el imperio náhuatl para narrar su historia, cuya narración era hecha a través de pictogramas, a través de ilustraciones, a través de aquello que ellos reflejaban en ese papel de amate que hoy nos parece tan tradicionalmente mexicano y que, como sabemos por las crónicas españolas, pues en efecto ya llevaba mucho tiempo construyéndose como la fuente de la cultura y de la historia mexicana. Todos de los que les voy a hablar en principio son documentos que acompañaban la crónica de un español, algunos de ellos en tensión el texto en la imagen, casi que contradiciéndose el texto en la imagen, y muchos, como este que les estoy mostrando, el Códice Durán, ya de por sí un lugar de hibridación, un lugar de sincretismo de tradiciones que nos hablan precisamente del tipo de mestizaje que interesa tanto a Sotelo Inclán. Por ejemplo, él hace muchas acotaciones y nos dice de dónde la toma. Y una de las primeras acotaciones que aparecen en esa pieza teatral dice que Marina, el nombre español de Malitzin, está vestida como española. Y nos dice que lo saca del Códice Durán, seguramente de esta imagen en la que ella está hablando con Cortés por seguramente primera vez, y tiene pues una y proviene su representación de una iconografía pues clarísimamente europea. Mírenle por favor el vestido, el cabello rubio, en fin, un montón de cosas que nos hablan pues de una tradición ajena a lo que está ocurriendo allí. Esta es
perdónenme que está un poco pixelada porque como les decía, la obra no se consigue y entonces toda mi conocimiento de ella proviene de una copia escaneada, muy mal escaneada de la Biblioteca Nacional de México. Pero fíjense el gesto, por ejemplo, exactamente copiado del cabello, es exactamente la imagen que estábamos viendo. La única diferencia, espero que la tengan en cuenta, es que aquí estamos viendo las naves de Cortés, mientras que aquí estamos viendo este volcán, el Pico de Orizaba, que va a tener un protagonismo importante en esa adaptación. Sigo con las fuentes. Les estoy mostrando el lienzo de Tlaxcala. A la derecha ustedes van a ver la imagen completa del lienzo de Tlaxcala, que es este enormísimo lienzo que mandó construir el Cabildo de Tlaxcala con patrocinio del virrey mexicano hacia mediados de 1550 con un propósito litigioso. Tlaxcala quiere pedir ciertas exenciones de impuestos precisamente porque los tlaxcaltecas han sido aquellos que, aliados de Cortés, han permitido que la Nueva España sea un territorio español, ¿no? Y es importante esa fuente de el lienzo de Tlaxcala por varias razones. La primera, porque en la parte de arriba de ese lienzo se nos muestran, digamos, todos los señoríos y el montón de tropas que los tlaxcaltecas trajeron para Cortés. Mírenlas acá, no sé si pueden ver, voy a poner un puntero para que puedan ustedes ver dónde estoy señalando, a este lado, a este otro lado, acá abajo, están todos los caballeros que ellos proveyeron al ejército español y abajo hay muchísimas escenas de momentos que resultan representativos de esa toma, ¿sí? Y de este lado saqué una de esas escenas particulares en las que ya aparece ella también con una imagen híbrida, por ejemplo, que ahora vamos a ver el cabello suelto, no es para nada característico de las representaciones de las mujeres en la cultura náhuatl previas al encuentro con los europeos. Luego aquí ya vemos una influencia un poco distinta, a pesar de que lleva su huipil y de que lleva su vestimenta, digamos, tradicional. Eh, tradicional indígena, digo tradicional porque ya veremos que es complicado saber qué sería lo propio para una mujer de frontera como era desde chica Marina. Y fíjense, por ejemplo, en los zapatos que también ya nos presenta una cierta característica híbrida. Sotelo Inclán dice que el lienzo de Tlaxcala es una de sus fuentes más importantes y que es una de esas fuentes que le parece relevante porque nos va a demostrar uno de los rasgos centrales en la pieza que vincula de manera definitiva a la Malinche con Medea y es su lugar en la empresa colonizadora de ese que va a ser su hombre. En este caso Cortés y en el caso de Medea, pues por supuesto Jasón. Sigo. Espérenme porque ahora no me quiere dejar seguir. Ya. Miren que aquí tenemos más o menos la misma representación. La posición de ellos dos es muy semejante. Es una posición en la que va a ser muy relevante para los indígenas que ella esté de pie. ¿Sí? Si bien nosotros entenderíamos esta relación como está el señor y al lado su secretario, pues presto a servirle, por tanto, de pie, en las representaciones iconográficas que son las que van a traer la imagen de Malinche a esta pieza, el que esté de pie quiere decir que ella es la que es importante, que realmente ella es la que lleva la vocería, es digamos el agente de la acción de la que estamos hablando. Acá tengo algunos apartes de este lienzo de Tlaxcala. Tiene 52 escenas, creo que eso no se los dije en la parte de abajo donde les dije que había muchas escenas. Tiene 52 escenas y por lo menos en 10 de ellas está Marina.
y narra muchísimo más que esos primeros momentos en los que ella, en tanto intérprete y traductora entre Cortés y los indígenas que se encuentran, y todos los que ya hablan náhuatl que se encuentran en el Valle de México, los más importantes, por supuesto, los propios aztecas, pero los aliados claves, como les decía, pues los tlaxcaltecas. En esos encuentros decía ella que sirve de intérprete, pues va a ser determinante. Sin embargo, ella aparece muchas más veces que en esos momentos en los que está aparentemente traduciendo. Y también de manera muy significativa, pues es la única mujer que está en todas estas cosas. Les voy a mostrar muy rápidamente dónde sale para si no la tienen por ahí identificada así como con rapidez. Mírenla, aquí está hasta escondidita, pero ahí sigue saliendo. A diferencia de esas fuentes iconográficas que les estoy mostrando, esas fuentes de procedencia indígena que le dan un lugar determinante, ahora en la siguiente diapositiva van a poder ver otro trozo del lienzo donde sigue también apareciendo ella, digamos las imágenes que vienen justo después. Hernán Cortés la menciona una sola vez en sus cartas de relación. ¿Sí? La menciona solo en la quinta carta, cuando está diciendo eh, que le estaban, que ella estaba sirviéndole de intérprete, y lo único que nos hace pensar que eso ha sido así antes de este momento que se la nombra es que él dice la que yo siempre he traído conmigo. ¿Sí? Nos está hablando del origen de, como él la llama, su lengua, ¿no? De la intérprete que lleva. En cambio, Francisco López de Gomara, que la detesta, que es uno de estos primeros que nos da una imagen negativa de la Malinche, la menciona 5 veces. Bernal Díaz del Castillo, que es la fuente escrita principal de Jesús Sotelo Inclán, seguramente ustedes ya se imaginarán por qué Bernal Díaz del Castillo forma parte de la avanzada de Cortés, va con ellos, entonces por supuesto sabe de primera mano todo lo que está ocurriendo. Él también la menciona prolíficamente, siempre como Marina, nunca con su nombre indígena Malitzin, nunca como Malinche, que sí ya aparece, por ejemplo, en López de Gomara. Y las últimas dos fuentes en las que se la menciona al menos 8 veces. ¿Sí? Insisto en que ese montón de apariciones para una mujer pues resulta una muestra de la importancia que tenía esta señora en esa empresa. Miren, por ejemplo, aquí cuántas veces nos aparece. ¿Sí? Muchísimas veces la tenemos por acá. Incluso en esta de acá, espero que puedan ver, lleva un escudo. Sabemos que ella nunca está claramente en la lucha. ¿Sí? No hay otras conquistadoras que sí lucharon, muy famosa la monja trasvestida en el Perú. Pues Malinche no está en la lucha, sin embargo aquí ella misma tiene que ponerse en riesgo en el cerco de Tepozotlán y por eso la muestran pues con un escudo, ¿no? Sigo con las fuentes. Esta es, creo, la última fuente que les voy a mostrar. El Códice Florentino es esas ilustraciones provenientes de los tlacuilos que acompañan a la crónica de Bernal Díaz del Castillo, que como les estaba diciendo es una en las que Marina tiene más protagonismo y una en las que podemos confiar relativamente, teniendo en cuenta pues que él es un testigo de primera mano, ¿sí? Fíjense que aquí ya queda muy claro que es Marina la que habla directamente con Montezuma, como decía Cortés, o Moctezuma, y que es ella
la que transmite toda la seguridad que les abre las puertas a ellos de, el imperio, ¿sí? Miren aquí esta comparación. Me parece muy importante esta comparación porque nos demuestra que trae iconografía propia indígena y una cierta manera de aproximarse a la historia que ya era característica de los indígenas y que además nos le va a entregar a Marina un atributo nuevo en este momento. Entonces les voy a mostrar algunos de esos momentos en los que resulta relevante la comparación. El primero, miren el tejido del huipil de Marina, que es la misma trama que tiene Coatlicue, que es la diosa madre que tienen ustedes a mano derecha. ¿Sí? Siempre nos cuesta mucho ver estos monumentos hieráticos prehispánicos, muy especialmente los que tienen algo náhuatl, son un poquito chocantes porque tienen esa mezcla animal-humano que nos molesta tan profundamente a nosotros tan griegos o tan cristianos en nuestra iconografía de la deidad, ¿no? Entonces, nos molesta, pero intentemos ver que hay muchas semejanzas. Piensen, por ejemplo, en la posición de las manos, que también era muy importante en la copia de esa iconografía europea que les mencionaba antes. Aquí en esta prehispánica, la posición de las manos va a resultar relevante. Y otra cosa muy propia de esa manera de representar de los tlacuilos es estas volutas que son las que dan el atributo de la palabra. Y a ella siempre le acompañan las volutas de la palabra. Así como algunos, así como a Medea, decía Paula, creo, la semana pasada, me parece, la caracteriza ese carro de dragones y cada vez que vemos una representación de ese tipo, sabemos que quien va allí es Medea, pues cada vez que vemos una mujer con un huipil en estos códices y esa mujer lleva estas volutas, sabemos que estamos hablando de Marina, que es la que tenía el don de la palabra. Y por último, les mencionaba ya, pero no quiero dejar de insistirlo, pues que lleva el cabello recogido, ¿sí? Una característica importante de las mujeres que tienen cierta relevancia social, ¿sí? Que van a ser pues determinantes, como les mencionaba hace un rato, como lo es ella. Mi copia escaneada, mal escaneada, como les decía, de la Biblioteca Nacional. Sin embargo, tiene algunas cosas hermosas precisamente por ser uno de esos primeros tirajes que además, hasta donde entiendo, no existe otro de esta pieza. Y es que aquí tiene una dedicación a Rafael Heliodoro Valle. ¿Mm? Rafael Heliodoro Valle ha sido el maestro de Jesús Sotelo Inclán en esa escuela normal donde él estudió al principio de sus años 20. Es un maestro de historia de quien dice Sotelo Inclán depende mucho de su aproximación a la historia de los indígenas y va a decir algo muy bonito, pero a la vez muy tierno de un estudiante a un maestro, pero a la vez pues la fuente de todo el infantilismo característico del tratamiento con los indígenas de de ese México post Porfirio, post revolución, que trata de reconstruir una identidad indígena que no obstante socava las particularidades de esos pueblos indígenas y los infantiliza un poco haciéndolos víctimas, ¿no? Entonces, tal vez no alcanzan a verlo bien, se los voy señalando mientras que leo esa dedicatoria por acá.
Entonces le dice, quiero recordar aquellos días del año de 1933, no faltarán no fallará mi memoria en que usted enseñaba historia de México en la Escuela Nacional Preparatoria. Creo que del tono suyo, lleno de comprensión humana, más que de todos los datos farragosos, procede el tratamiento que doy a los personajes de esta obra. Por eso dedico a usted con especial reconocimiento y cariño este ejemplar. Entonces, por un lado tenemos que la aproximación de la Medea americana de Sotelo Inclán supone que los indígenas son dignos de comprensión humana. ¿Mm? Como podrán ustedes imaginar, dentro de aquellas discusiones en las que no estamos claros si siquiera tienen alma, pues esto ya es un avance. Pero no estamos en el siglo XVI, está clarísima el alma de los indígenas, está clarísima la bravura de la defensa de sus propias tradiciones y territorios para este momento. De hecho, se han valido de esa bravura para, como decía hace un rato, construir una nueva identidad mexicana y sin embargo se los sigue tratando con ese paternalismo. Por otro lado, les había mencionado hace un rato, está la revista Tiras de Colores, que es donde se publica esta obra. La revista Tiras de Colores empieza en 1944. Miren que esto es bastante después, ¿sí? Sin embargo, esa revista entre el 44 y el 48, en su primera etapa, su etapa inaugural, por lo menos, surge con algunos intereses que hoy nos parecen bastante, que hoy y en ese momento precisamente a la intelectualidad mexicana les resultan retrógrados y bastante conservadores en el muy mal sentido. Tiras de Colores surge como una reacción, dicen sus fundadores, a la toma del homosexualismo de la literatura mexicana. Están fundamentalmente peleando con el grupo de Salvador Novo, con unas ciertas vanguardias encabezadas por Salvador Novo, que están hablando de una literatura bastante más libre, menos comprometida socialmente, no indigenista, no al servicio de la revolución. Tiras de Colores, en cambio, quiere presentar la historia de México, es una de sus preocupaciones centrales y quiere sin ninguna ambigüedad, sin ninguna vergüenza, moralizar. ¿Mm? Y nos va a presentar pues unas ciertas obras que van en ese cariz. Como les digo, no es de esa primera época esta Medea americana. Sin embargo, lo que yo les voy a contar, pues van a ver, está muy influido por una cierta lectura súper moralizante de la pieza. Y como ya les anticipé, haciendo esa comparación entre las fuentes indígenas y algunas partes que provienen de la pieza, pues hay un diálogo interesante, quizá no suficientemente desarrollado, entre imagen y texto. No es un gran ilustrador el que está allí, ni mucho menos. Probablemente las ilustraciones son hechas a pedido de Sotelo Inclán, con esas indicaciones escenográficas que les decía hace un rato, él realiza al comienzo de las escenas y no tienen más propósito que ilustrar. Sin embargo, en esa ilustración ya empieza a haber como un indicio de qué es de lo que se quiere lograr con el texto y va a ser en ese sentido pues relevante para mí. Perdón, que es que esta cosa me juega mala pasada. Miren este, por ejemplo. ¿Mm? En este, por ejemplo, nos dicen que el lugar donde se desarrolla la obra es Orizaba. ¿Mm? El pico de Orizaba, del que les hablaba hace un rato y que va a tener un lugar, digamos, simbólico, muy soterrado en la pieza, pero diría yo determinante para entender realmente cuál es el objetivo de la misma. Un lugar donde
hay mucho de eso indígena todavía. Miren algunas piezas de esas pirámides, miren las piezas de las pirámides en ese reciclaje neohispano tan característico de Cortés y de su ejército que tumbaba para volver a construir, para poder usar las piedras para otra cosa. Aquí pues eso está clarísimo, ¿sí? Y nos dice que esta es la escena en la que se va a presentar esto. Miren por favor que es una escena tal cual, ¿no? Tenemos cortina y todo como un teatro de cuarta pared. Esa, esa caracterización tributaria se llama en la pieza, con de hecho un término absolutamente técnico para nombrar ese hecho de que sean tributarios, que es el tequitqui. Lo menciono como una curiosidad, pero existe la denominación de un arte indígena que es realizado en la Nueva España por esos indígenas que venían realizando toda esa construcción histórica en el papel de amate que les mencioné, que sin embargo empieza a verse influida por técnicas, por maneras de representar y por iconografías europeas. ¿Sí? Ya de por sí una mezcla entre esas dos cosas en las que nos es difícil saber esto qué cosa es. ¿Sí? Y Malitzin en uno de sus parlamentos también nos va adelantando que un poco ese mestizaje es el tema de la obra, el origen y si ustedes quieren la legitimación de ese mestizaje. Entonces dice ella, en este mercado se combinan tributarias. Hace un rato les decía que esa es la traducción literal de este término náhuatl que se usa para ese tipo de arte. Se combinan dos razas antes contrarias. La sangre indiana así se ha salvado y por siempre perpetuado. La gloria y el resplandor de dos mundos, el vigor de dos pueblos se confunden y por milagros se funden en el fruto de mi amor. Les voy a contar de qué se trata la pieza y quiénes están allí. Ya les he dicho que es la historia de esta señora. Hemos dicho que esta señora es presentada en un parangón con Medea. Luego podemos imaginar varias de las cosas que van a ocurrir. También he dicho que ese parangón tiene que ver también con que Cortés sea un navegante conquistador de otras tierras. ¿Sí? Entonces, a esta señorita, a esta señora ya, con un niño de Cortés, Martín, eh, que ronda los 20 y los 25 años, no tenemos idea de cuándo fue su nacimiento, entonces no nos lo dice muy claramente el autor. La acompañan varias mujeres, toda la primera parte de el elenco está caracterizado por mujeres. Xochitl, que va a ser una mujer india importante, una mujer india en la que todas las cosas malas que le pasan a Marina, en cambio en Xochitl pasan de una manera un poco mejor, más conciliadora, una manera en la que se muestra verdaderamente una relación de amor, de pareja. Está, por supuesto, la nodriza completamente heredada de esa Medea, con unas características casi calcadas de algunas de las nodrizas de la tradición griega, no propiamente de la nodriza de Medea, que es una mujer muy prudente, mientras que esta es casi que el acicate que hace que ella quiera, por supuesto, tomar acciones vengativas como nos imaginamos ya, solamente por la comparación. Otra mujer que es Estrella, una doncella bella, una mujer que aparece simplemente, diría yo, como un símbolo en determinados momentos claves de la pieza, y muchas otras mujeres que a veces se distinguen en la mujer 1 y la mujer 2
porque el dramaturgo les da voz para que nos hagan en algún sentido las veces de los coros de la tragedia griega que comenta la acción principal, que la resiente porque aquello que está ocurriendo con los personajes líderes pues va a tener sin duda alguna una consecuencia para el resto de los personajes que aparecen allí. Por otro lado tenemos a los a la comitiva, digamos, tradicional de Cortés, a todos sus muchachos. Tenemos muy importante a Juan de Jaramillo, personaje histórico como Malitzin y como Cortés, que es de hecho el último marido que Cortés le entrega a Marina, casi que tendríamos que decir así, a pesar de que en la obra parece ser al contrario, es Marina la que es entregada. En la realidad sabemos muy bien que Cortés, al querer casarse con otra mujer y no con Marina para mantener ciertos privilegios en España, pues le consigue a ella un esposo que le permita administrar la encomienda que él le ha dado a cambio, la grandísima encomienda que le ha dado a cambio de los servicios prestados. Y dos hombres no históricos, Alonso y Rodrigo, que representan como dos posiciones opuestas dentro de la soldadesca de Cortés. Por un lado, Alonso, los hombres que llegando con la idea de enriquecerse y de pues disfrutar de las mujeres que se les van otorgando como botín en cada una de esas batallas, se enamora perdidamente de una de ellas y la hace su mujer, y lo vamos a ver hacia el final, es aquellos que encarnan en algún sentido la nueva familia mestiza, mientras que Rodrigo es todavía el señor un poco feudal por algunas de las interpretaciones que yo les voy a ofrecer, que trata a las indias absolutamente como botín de guerra, que no considera casi siquiera que ellas tengan alma, y de hecho en algunas partes de la pieza se sorprende porque las oye hablar, tomar decisiones, tratar de, por ejemplo, proteger a sus hijos, incluso a costa de atacar a los españoles. Unos soldados que cumplen la función de la mujer 1 y de la mujer 2, es decir, hablar entre ellos, discutir cada vez que hay necesidad como de tomar en consideración algo de lo que está ocurriendo con los personajes principales y ver cómo los afecta. Estos soldados hacen exactamente ese mismo trabajo de contrapeso de la acción principal. Y dos personajes que van a resultar muy importantes para nosotros: el clérigo, que por supuesto formaba parte de la soldadesca, el clérigo anónimo, sin nombre, a pesar de que les he mencionado a varios súper conocidos, uno de ellos Bernal Díaz del Castillo, pero seguramente Sahagún también formó parte en algunos momentos muy breves, pero formó parte de esas comitivas de Cortés, conoció de primera mano por lo menos alguno de la historia de estos individuos, sobre todo en Ciudad de México propiamente, ¿no? Durante su estancia entre el 21 y el 23 en Ciudad de México. Y un personaje que va a ser muy interesante, que es el titiritero. La estrategia, como les voy a presentar dentro de un momento, metateatral, que nos permite conectar esas dos historias. Por una parte, la tragedia, y por otra parte, pues otro acontecimiento, digamos, simultáneo al tiempo de la narración. Hay una comparsa que se menciona muy brevemente, es decir, una comitiva, casi que tendríamos que decir, que los acompaña, se menciona muy brevemente, pero que vale la pena que tengamos en cuenta porque nos habla como de dos momentos claves dentro de la empresa de Cortés en general, dentro de todos esos 5 grandes años de conquista de México
para Cortés entre el 19 y el 24, y pues hay dos personajes de esa comparsa que son relevantísimos. Al primero lo puse y al más importante se me olvidó. Es uno de los indios principales, pero ya se los menciono. El primero es Gonzalo de Sandoval, que es el primo, no estoy segura si el primo o el sobrino de Cortés, me perdonan, ahora tengo dudas, que es relevantísimo porque parece ser, de hecho, la única persona que de verdad le importa a Cortés dentro de todo esta empresa, le importa el oro y poco más, y Gonzalo de Sandoval en ocasiones. Y Gonzalo de Sandoval es la persona que podríamos llamar el adelantado de Cortés, el que él siempre manda a la cabeza en aquellos lugares donde la cosa con los indígenas se está poniendo color de hormiga. Entonces Gonzalo de Sandoval, por ejemplo, logra la pacificación de Coatzacoalco, que es el territorio cercano a Orizaba, donde ocurre esta acción. Entonces tiene sentido que se lo nombre, tiene sentido que nos recuerden que él es el que logra realmente las empresas de Cortés, por decirlo de alguna manera. Las empresas guerreras de Cortés las logra Gonzalo, como las empresas diplomáticas de Cortés las ha logrado Marina, por decirlo muy rápidamente. Y en el momento de la acción van a buscar a Gonzalo de Sandoval a esta zona de Veracruz que acaba de nombrar, a Coatzacoalco, zona de donde seguramente era originaria Marina, que es Totonaca y no Náhuatl, importante ese dato, porque van hacia Honduras, donde no han podido lograr nada con los indios allá. Esa cosa está espantosa. Encima Cristóbal de Olid, otro de los compañeros de Cortés, se ha rebelado y ha huido hacia ese territorio. Entonces Cortés pues va a buscar a su pariente para que vaya realmente él a hacer lo que hay que hacer por allá. Y como les decía, hay un indio principal entre estos individuos, un indio que es Cuauhtémoc. ¿Mm? Es decir, el emperador caído de la noche triste que dura en la comitiva de Cortés entre 3 y 4 años, siendo exhibido como botín de guerra al peor uso del imperio romano durante todo el periplo de Cortés por México. Como les decía, se menciona un titerero, además. Este señor, que es el que nos introduce la historia de Medea. ¿Mm? La historia ocurre entre la caída de la tarde de un día de noviembre de 1924 y el comienzo de la tarde del día siguiente de ese noviembre, ¿sí? Y al caer la noche, el titerero nos dice que va a presentar una comparsa, que va a presentar una cosa con sus muñecos y que la historia que nos va a presentar es la de Jasón y Medea. ¿Mm? Una estrategia esas de teatro dentro del teatro. Sin embargo, esto que está ocurriendo allí es muy importante porque es aquello que nos explica el título de la obra y que nos explica la conexión que Sotelo Inclán está queriendo introducir. Voy a leer un pedacito solamente para que veamos cómo se encabalgan, por decirlo de alguna manera, dos expresiones que nos dejan ya claramente establecida la identidad entre estos personajes. ¿Mm? Está el soldado, bueno, Cortés se acaba de acostar a dormir porque ahora le sienta mal todo lo que se come. Por supuesto, tiene la venganza de Moctezuma. Todos los que hemos ido a México sabemos que eso es así. Uno no se acostumbra jamás a las delicias, se las come porque son deliciosas, pero todas las veces le caen pesadas. Entonces Cortés dice, me está cayendo pesada esta comida, entonces yo cada vez que como me tengo que acostar un ratico porque si no me pongo muy mal. Por favor, silencio todos. Y entonces el soldado dice, Rodrigo, recordemos, súper aguerrido, nos dice,
Es terrible porque antes jamás se cansaba, se aguantaba cualquier cosa, era el primero por la mañana, el último por la noche y ahora pues en la siesta cada vez que come algo. Y el soldado dice, es que los estados cambian las costumbres, hoy él es poderoso y rico. Y fíjense que con poderoso y rico también nos va a unir el titerero, la estrategia, nos va a mostrar su estrategia el titerero para unir esas dos historias, ¿no? Nos cuenta que va a hablar de la historia de Jasón, que es un griego atrevido que fue a conquistar Asia por buscar el vellocino de oro y que cuando llegó allá, Medea, Maga, uno de los atributos principales, y traicionando a su raza, le entregó a él todo y lo hizo pues quien era. Y que cuando él se hizo poderoso y rico, se buscó a otro. ¿Mm? Fíjense que Jaramillo ya dice, uy, esto va a ser un lío terrible. Y entonces el titerero le dice, sí, hay una venganza cruel porque cuando hay atentado contra la buena fe de esta mujer, pues ella se venga. Voy a empezar a hacer nuestras comparaciones, ¿sí? ¿Qué pasa? En ese primer acto en el que se nos cuenta que Cortés quiere buscarle a Marina otro esposo porque él se está preparando para ir a España a buscar una esposa española. Ya a esta altura él la ha perdido, una esposa española. Las malas lenguas que se repiten en la pieza creen que a manos de otra esposa indiana que tuvo, que era una de las hijas de Moctezuma, murió la primera esposa de Cortés cuando llega a México, ¿no? Se ha dicho mucho que Leonor, que es el nombre que le dan, el nombre español que le dan a esta indígena, ha asesinado a Catalina, la primera esposa de Cortés, por celos. Entonces ya se ha deshecho de dos. Tiene unas niñas con Catalina, pero esas niñas no le parecen muy relevantes porque son niñas y él necesita una esposa noble para poder legar el dominio de la Nueva España a un español completo, ¿no? A un español de verdad. Y eso es lo que nos pasa, lo que nos cuentan en el primer acto, ¿no? Marina va a ser repudiada. Esas anticipaciones, esa puesta en contexto, todo eso ocurre con el mismo tipo de mecanismo que ocurre en la tragedia. Hay una anticipación metateatral que acabamos de ver por el teatro dentro del teatro. Hay catálogos a los usos de las tragedias. Nos van a contar todos los hombres que venían con Cortés, todas las mujeres que les dieron a cada uno, en qué momento se repartieron esos botines, con catálogos épicos muy bien construidos. Y luego, más adelante, cuando nos aparezca la nodriza, nos va a aparecer también la historia de Malitzin a través de un flashback o analepsis, para usar el griego de vez en cuando, ¿sí? Esas estrategias trágicas que por un lado son formales y en el lado derecho tienen ustedes las, digamos, de contenido, las temáticas, pues se complementan con la comparación de las argonáuticas que acabamos de ver, Jasón que va a Asia, como Cortés que ha venido a América, con el contraste con la historia de Medea, y lo pongo contraste porque vamos a ver que hay allí cosas distintas. Hay una escena idéntica a la que tenemos en varias de las Medeas que conservamos, por lo menos en la de Eurípides y la de Séneca, que es esa discusión entre Jasón y Medea en la que se ponen muy claramente de presente las dos perspectivas. ¿Mm? Pero a esa combinación que vimos en la escena en la representación, perdón, ilustración de la escena con la cortinita, también la vamos a ver acá, ¿no? Porque frente a la tragedia tenemos también cosas que son propias del drama español. ¿Mm? Este señor
insiste, incluso en la ortografía, en ser arcaico, para darle el tono español, ¿no? Usa vocablos arcaicos, usa ortografía arcaica, usa octosílabos con rimas asonantes y consonantes en determinados momentos de la pieza, tal cual ocurría en el drama español. Hay diálogo, pero hay momentos en los que hay, por decirlo de alguna manera, canción. Y esa canción pues tiene la rima, digamos, natural, casi diríamos, del español. ¿Sí? Por otro lado, eh, también tenemos temas de contenido. Y como les decía yo hace un rato, casi que diríamos una cosa medieval, ¿no? El derecho de pernada es de lo que estamos hablando, ¿no? Cortés tiene el derecho de pernada de todas las mujeres indígenas que se van encontrando. De hecho, Estrella, que se las anticipé hace un rato, está jugando allí un papel como ese, ¿no? Una mujer muy hermosa que van a entregar de tributo a otra persona, pero Cortés la va a desvirgar la noche en la que ellos se encuentran ahí en el pico de Orizaba porque es su derecho como el señor de estas tierras. ¿Mm? Lo menciono además porque el derecho de pernada es uno de los puntos cruciales de la Revolución Mexicana y está casi que en el corazón de la mayor parte de las reivindicaciones criollas, ¿no? No nos tienen por qué tocar a nuestras mujeres. En el machismo mexicano, digamos, ancestral, que está a la base del derecho de pernada, está también, por supuesto, la defensa de la exclusividad del marido frente a la señora. Y esto está totalmente en discusión a raíz de algunas de las mujeres que están allí con Marina. Y por supuesto están todos los códigos de hidalguía, como el que les acabo de mencionar, del interés ingente de Cortés de conseguir una esposa noble para poder asegurar su marquesado, que es realmente lo que quiere asegurar. Ya les mostré mucho de lo que ocurre con la estética indígena, digamos, del dibujo, ¿no? De los códices, de los atuendos, pero también nos va a aparecer, por ejemplo, en los cantos que las mujeres entonan cada vez que están arrullando a sus niños. Y ese arrullo de los niños y las mujeres cantando y tocando la sonaja va a reemplazar a los coros de las tragedias, ¿no? Son como el telón de fondo de algunas de las discusiones, por ejemplo, sobre la maternidad, que van a resultar tan interesantes. Hay una leyenda muy importante que me voy a despachar en 30 segundos porque se me está yendo el tiempo muy rápidamente. Y por supuesto está, como les decía, la perspectiva que tienen los indígenas sobre Marina, que está en un estatus superior al de Cortés, ¿no? Marina está presentada como realmente la que ha logrado las empresas a ojos de los indígenas. Seguramente es conocido por ustedes y si no, cuando lean la obra se van a dar cuenta que es una de las maneras más claras de resaltar lo que es llamar a Cortés Capitán Malinche, ¿no? O de hecho muchas veces se lo llama es a él Malinche y no a ella, ¿no? Por el nombre de ella. Fíjense que entonces he reseñado varias cosas que resultan paralelas entre estas dos mujeres. Voy a hablar de la primera y de la última, de las que no me he ocupado mucho. ¿Sí? Amalitzin, que como les insistí en un momento, proviene de un territorio no náhuatl, de un territorio que está más cerca de donde están localizados en este momento, Totonaca, que tiene por eso una lengua diferente de nacimiento, que aprendió el náhuatl estando en contacto con ellos y que por eso se convirtió en la traductora de esta empresa. Se le dice dentro del propio pueblo mexicano Popoluca. Era el vocablo náhuatl
para decir persona que habla otra lengua. Y noten el po, que es como bar. También es una onomatopeya para decir que aquellos otros hablan una lengua distinta. ¿Mm? Y como pueden ver al final, mientras que a la Medea, por lo menos a la teatral que conocemos, la conocemos por sus crímenes de infanticidio, a esta Malitzin de Sotelo Inclán la vamos a conocer por tener la tentación de serlo, pero no realizarlo. Y ahí les voy adelantando el final. Malitzin, la nodriza y las mujeres, en la escena décima, del acto 3, están hablando de su progenie. Ya Cortés la ha rechazado, ya ella sabe que no tiene ninguna posibilidad de quedarse con él, han discutido mucho sobre el lugar que ella ha tenido en esa empresa, ella le ha dicho que él ha conseguido Tenochtitlán por su intervención, que le salvó el pellejo en Cholula, con lo que eso significa. Si no saben de qué estoy hablando, por favor, googleen ya la matanza de Cholula, que puede ser uno de los episodios más sanguinarios y bárbaros, ahora sí en sentido contemporáneo, de la conquista de Cortés al centro de México, en el que de hecho Marina ha tenido que decir que van a asesinarlos en la noche, que los van a traicionar porque los cholultecas los han recibido con una mentira, y por eso los españoles pues masacran al pueblo terriblemente. ¿Mm? Después de todas esas ventajas que ella le ha ofrecido, ella queda desprotegida y los niños también. Entonces en esta escena empieza a conjugarse la idea que ha incubado en Marina la nodriza de que valdría la pena matar a todos esos niños. De forma que si matamos a todos esos niños en presencia de sus padres y luego a sus padres, ¿sí?, podrían volver al mundo de los antepasados. Ellas se convertirían en las sacerdotisas que restituyen un culto antiguo, en las mujeres que pueden volver al orden que se ha perdido. Y aquí el pico de Orizaba juega todo el papel del mundo. Calladito, sin hacer ninguna mención, es una cosa de la profunda mexicanidad y casi que de la mexicanidad ilustrada a la que está hablando Sotelo Inclán. El pico de Orizaba o Citlaltepetl es el lugar a donde supuestamente ha ido a morir Quetzalcóatl, que era en ese momento, en esa leyenda se lo entiende como el último de los buenos reyes toltecas que va a morir, se embarca hacia el sur, sale del territorio del centro de México y va en una chinampa hacia donde lo lleva el horizonte a morir a un lugar que es este volcán, donde es un volcán en permanente actividad aún hoy, donde la lava que muestra ocasionalmente el volcán se entiende, y voy a usar un grieguismo para decirlo porque no creo que tuvieran la palabra los indígenas, el cataterismo de este individuo, el momento en el que él se convierte en una estrella. Pero esa leyenda tiene la promesa de que por ese mismo lugar, es decir, este lugar que es, si ustedes quieren, la frontera del México de adentro con la costa, lo que está detrás del pico de Orizaba es Veracruz, por donde entró Cortés en principio, que por allí volverá el nuevo reino de Quetzalcóatl. Esas profecías que todos dicen les permitieron a los españoles llegar, porque van a llegar unos dioses
que son mitad hombre, mitad bestia, que tienen el poder del trueno que ha ganado Quetzalcóatl en ese cateterismo. ¿Mm? Entonces, en este lugar simbólico, súper simbólico, de la promesa del reino propio, digamos, del nuevo reino que va a venir, instaurando el segundo momento de esplendor de la mexicanidad, estas mujeres están planteándose la posibilidad de convertirse en ellas, en sacerdotisas de ese nuevo mundo. Sin embargo, lo que va a ocurrir es que Malitzin no mata al niño. Y no lo mata porque cuando se debate con el cuchillo de obsidiana en la mano para matarlo, ella se está mirando en un espejo, está meditando sobre su reflexión y el clérigo le dice esto: porque fuiste la elegida por el insondable Alcano para darle al mundo indiano nueva sucesión y vida. Eras la Eva de este mundo, en ti principia una raza que dos herencias enlaza con un porvenir fecundo. Si tu misión peregrina sabes valiente cumplir, la fama te ha de cubrir, que Dios te salve, Marina. ¿Mm? Y Malitzin dice, no son los antepasados, sino mis sucesores quienes lo impiden. Son muchos, muchísimos, innumerables. No alcanzo a ver cuándo acaban. Reclaman vivir. Son más fuertes que yo, más poderosos que Cortés y todos los conquistadores. Ellos cubren el futuro de estas tierras. Son los que acaban dominando. ¿Mm? En esta escena, Medea, Malitzin, Marina, se ha convertido en Eva, en la madre de la mexicanidad. ¿Mm? Lo es para Octavio Paz, seguramente estarán pensando ustedes, en un sentido completamente distinto del de Sotelo Inclán, y por eso me parece tan relevante sacar esta obra del anonimato. ¿Mm? Uno semejante, una idea que corre en las venas de esa post-revolución indigenista de la que les hablé hace un momento y que se ve, por ejemplo, en el mural de José Clemente Orozco que les estoy mostrando, en el que Cortés es Adán y Malitzin es Eva, los padres de la nueva mexicanidad. Y ¿qué es lo que es distinto allí? ¿Sí? Que si ustedes saben, cuando Octavio Paz habla de los mexicanos como los hijos de estos dos, va a decir que son los hijos de la chingada, y eso quiere decir pues con todo el peso de traición, de traicioneros, con todo el ser indio en colombiano que trae nuestra malicia indígena. ¿Mm? En cambio, aquí en Sotelo Inclán se está presentando más bien el nacimiento de esa raza de Marina, de la Malinche en su sueño, por ejemplo, en la representación de Antonio Ruiz, como un momento en el que aquella mujer que fue tomada primero como rehén, que fue completamente, si ustedes quieren, pues apabullada por el conquistador, logró conquistar al conquistador. ¿Sí? y ella se volvió la esposa de este señor, la madre de sus hijos, el amor de sus amores. La obra termina con esta representación de la familia que forman Xochitl, Alonso y sus niños. Una familia absolutamente ya mestiza. ¿Sí? Fíjense que él sigue con su ropa de hidalgo y ella está completamente de huipil. ¿Sí? Los niños, el paradito está paradito y vestido de hidalgo, pero mírenle el corte de pelo al que está alzado. ¿Sí? Un corte de pelo perfectamente náhuatl.
¿Mm? Unos nuevos niños, una raza nueva, que Sotelo Inclán supone es uno de los atributos que tiene Medea. Termino diciendo que no nos da ninguna pista Sotelo Inclán de tener una fuente de aquellas en las que Medea es una madre nutricia, en las que Medea no es una infanticida que escapa montada en un caballito, en una serpientica dorada del sol, como nos cuenta Eurípides. No. Medea se convierte para ciertas tradiciones, sobre todo en el sur de Italia, aquella que ha traído la fertilidad en términos agrícolas, pero también la fertilidad en términos étnicos a esas tierras. ¿Sí? La raza asiática que ha venido a poblar estas nuevas tierras. Ese espíritu lo tenemos, por ejemplo, en Píndaro y casi que podría decirse está de manera absolutamente telegráfica en Hesiodo. Como les decía, Sotelo Inclán no lo entiende así. Sotelo Inclán parece tener que separar a la Medea de Eurípides, de esta Malitzin que al convertirse en Eva se convierte en madre para el nuevo mundo. Hay otras Medeas en el teatro mexicano, estas dos, muy distintas, con rasgos muy diferentes. Por ejemplo, la Medea de Sergio Magaña, una Medea ochenteras en su montaje, una Medea de un tipo absolutamente contra esos valores conservadores de Sotelo Inclán, que era Sergio Magaña, es más bien una mujer que está todo el tiempo debatiendo entre el amor que le hace sentir el conquistador y la defensa de su propia patria. Y la más reciente, la que ha recibido toda la luz de los reflectores, también de la crítica, por ejemplo, de la bibliografía secundaria, porque de las dos que les acabo de decir, no hay prácticamente nada. Creo que hay un texto que ni siquiera está publicado, es una tesis de grado de una persona, pero de resto no hay absolutamente nada hecho. Les decía que la de Norton ha recibido todo la atención de la crítica porque se desarrolla con la idea de que es la traductora, aquella capaz de trasladar de una cultura a otra. Esa es la verdadera naturaleza de la mexicanidad y por supuesto, pues esto es perfecto para contar también otro fenómeno totalmente mexicano que es ser chicano, ¿no? Vivir de mojado. Y muchas de estas malinches chicanas, la de Cherry Morgana, ¿no? La mojada de Luis Alfaro, etcétera, pues toman esa vertiente. ¿Mm? Pongo 3 fechas, con eso termino para aclararles, para invitarlos a leer estas obras que verdaderamente valen la pena, porque Norton escribe su Malinche en 1983, muy contemporánea con la de Sergio Magaña. No creo yo que con alguna conexión o influencia, ni mucho menos, mientras está haciendo sus estudios. Pero Duerme el sueño de los justos, ese libreto nunca lo toca hasta 1997, que lo monta por primera vez cuando ya es más o menos un autor reconocido y se convierte en un texto publicado y muy vendido y receptor de toda esta crítica que les estoy comentando en 2005 cuando es publicado. Último dato, la Malinche de Norton está en inglés, está en Spanglish más bien, y la de Magaña, pues por supuesto sí, en español. Bueno, pues esto era lo que yo les quería contar para invitarlos a leer estas Medeas postcoloniales y muy mexicanas. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrea. ¿Me escuchas en este momento?
Sí, perfecto. Listo, perfecto. No vamos a... bueno, te cuento que tenemos un retraso importante con el Facebook, entonces quizás no podamos recibir todas o los comentarios que haya por ahí. Yo quisiera hacerte una pregunta. Bueno, hay una referencia, nos has hablado del mestizaje y de la mexicanidad, y hay una referencia, de hecho, en este primer pasaje con el que inicia la obra que nos compartes acerca de la mujer que ha traicionado a su, Mm. a su gente, la mujer que ha traicionado a su pueblo. Medea, pues ya sabemos también es una bárbara y es también una traidora. Lo que quisiera pedirte que me aclararas es si esta idea de traición con la que inicia esta obra, además porque como tú bien nos lo indicas, hay tradiciones que la detestan en realidad. Entonces, si esta imagen de traidora que se presenta al final encuentra en la obra como una suerte de limpieza, expiación, o como este principio y este final que nos narras, como esa idea de mestizaje al final, eh, ¿en qué No momento? hay manera de reivindicar esto, ¿no? Es una muy buena pregunta, em, que me permite contarle a la gente que de pronto esté interesada que ahora en cambio se ha hecho mucho trabajo audiovisual que quiere reivindicar ese aspecto preciso de Malinche, ¿no? Mm, En la obra de Sotelo Inclán, ella es de principio a fin una traidora a su pueblo. La ventaja de la obra de Sotelo Inclán, casi que diría yo, frente a Eurípides, por ejemplo, es que clarísimamente aquí hay amor. ¿M? mm, Recordemos que en Eurípides el asunto del amor brilla por su ausencia, entonces casi que uno no entiende cuál ha sido la motivación de esta mujer para hacer todas las cosas que hace, ¿no? Y en Séneca que aparece la idea del amor muy parecida como aparece en Sotelo Inclán, por eso decía que no es clara cuál es su fuente, pues en Séneca es la maldición del amor. En cambio aquí está visto como una justificación y como una justificación, diría yo, válida para la traición. Sin embargo, a ella nunca se la defiende por traidora. ¿M? mm, mm, Lo que sí resulta interesante es que parece que el surgimiento de esa nueva raza, que a través de la leyenda de Orizaba que yo quería comentarles, lo que parece querer decirnos es que esto tenía que ser así siempre, porque la idea de la huida de Quetzalcóatl es una leyenda que los antropólogos retrotraen al siglo XI y que los mexicas vienen arrastrando desde el siglo XI, ¿sí? Que es supuestamente esa predicción de que llegarán los nuevos dioses desde el oriente con el poder del rayo, ¿no? Del fusil, bueno, fusil no, ya se me olvida cómo se llama esa cosa que tienen los arcabuces los esos arcabuz, primitivos que traían estos tipos, ¿no? ujú, Entonces, lo único es que parece que la raza roja, como llaman los indigenistas, ha de surgir y no hay ninguna alternativa para evitar que venga la raza roja. Luego, la traición casi que es un paso necesario para el mestizaje, ¿sí? Pero a ella no se la justifica. En cambio, en las nuevas versiones audiovisuales que les mencionaba, todas se consiguen en YouTube. Los invito a que la miren. Hay una producida por la UNAM, hay otra producida por el Politécnico Nacional Mexicano, es decir, todas muy universitarias. De hecho, incluso la del History Channel, que es un poco terrible, pero también tiene un poquito esa beta. Todas tratan de explicar que ser totonaca no es ser mexica y que de ujú, hecho los mexicas eran los enemigos ancestrales de los totonacas, que de hecho ellos eran los que ejercían el derecho de pernada del que estoy hablando yo con los españoles, de forma que
casi que para ella atacar a los mexicas era un modo de supervivencia de su pueblo, ¿no? Entonces, en esas nuevas versiones sí se lava la idea de traidora. Último dato que puede ser relevante, la idea de traidora no está en ninguna parte en las crónicas. Esa idea es del siglo XIX y proviene de una fuente completamente distinta que, claro, cuando se está hablando de nación mexicana, parecen querer asumir que los indígenas eran una nación y los quieren ver como si fueran un solo paquete. Entonces, pues de ahí tiene sentido verla a ella como si fuera una nación, pero por supuesto no lo era en su momento. Ujú. Claro, ahí te hago otra pregunta. Dos cosas. La primera tiene que ver precisamente con lo que nos indica, si es ya una reivindicación de que había algo así como un pueblo mexicano, antes era el pueblo que se enfrentó Cortés, era algo así como un pueblo mexicano, y hay ya una narrativa fuerte de un pueblo aliado con Cortés que le ayudó además a derrotar a otro pueblo mexicano, es decir, Cortés ayudó en Exactamente. las guerras entre ellos mismos. Y en estas, no conozco la obra de Morton, en estas nuevas versiones hay de pronto una lectura que se podemos entender como desde los estudios postcoloniales, Sí, con esa perspectiva, pues no solo de así surgió la mexicanidad, como dice Octavio Paz, así surgió, pues aquí tampoco es que podamos hacer mucho por cambiarlo, pero esa perspectiva crítica, porque la obra narra, de hecho, todo esto, no solo el derecho de pernada, pero además todas estas prácticas abusivas de los conquistadores con la Malinche totalmente. y todas las demás, que antes se veían como que sin esa perspectiva crítica que hoy los estudios culturales nos enseñan. No sé si estas nuevas obras lo abordan por ese lado Sí, o quizás no. la, la de la de Morton, sobre todo, lo aborda en el sentido que lo aborda como por dos lados. Primero, con el papel, digamos, transaccional, por decirlo de la mejor manera, que juegan las mujeres en las culturas de esta naturaleza. ¿Sí? Ujú, Todos coinciden, incluso en esto tan conservador que les leí de El Clérigo y la nueva Eva, y en ella aceptando ser la nueva Eva de esta raza, digamos, pues está la idea de que si es que hay alguien que puede sobreponerse a todos los daños que ha causado la guerra y el enfrentamiento cultural, es una mujer. ¿Mm? También en Norton hay una perspectiva, digamos, feminizada de esa característica transaccional. Eso sí es así. También allá se habla mucho de cómo las culturas patriarcales ven este tipo de característica transaccional de mala manera, y en ese sentido, digamos, como discutíamos hace 8 días, pues tenemos que atribuir a la mujer que tiene esos poderes características negativas. Es nuestra manera como de encajarla dentro de nuestra visión de mundo. Eso quiere decir, en algún sentido, pues recuperar la idea, la figura de Malinche como una mujer, digamos, anterior a su tiempo, vanguardista y por lo mismo vilipendiada. ujú, ujú, Entonces sí, claro. claro. Y de hecho, más que en las obras, esta es una lectura de la crítica. Toda la crítica va por ese lado. Hay que tener cuidado, creo yo. La Margot Glantz ha Mm, convencido a toda la crítica posterior de que ese es el lugar de la Malinche, ¿no? sí. Y a mí me parece que Margot Glantz tiene la razón en mucho sentido, hace un análisis de Bernardino de Sahagún como pocos, ¿sí? Pero es exagerada y está llevando agua para su molino, y hay que leerla también con cierta actitud crítica. Perfecto, Andrea, muchísimas gracias. Prometemos ir a todas estas fuentes que nos dices, además, para Sí, ver estas ojalá. versiones más modernas, más pictóricas y volver a confrontarnos pues con esta leyenda mexicana.
Muchas gracias a ustedes también que nos siguen por Facebook, las y los invitamos a, si desean, se han perdido alguna de las conferencias del ciclo, volver a verlas en Facebook o en YouTube. De nuevo, gracias a nuestra comunicadora de Arroba, a Andrea y a la profesora Claudia Montilla que nos acompañaron y estamos seguras de que nos veremos muy pronto con otro tema bien interesante sobre la tragedia griega y algún otro mundo que podamos explorar. Gracias, Andrea, y gracias a ustedes. Buena tarde. Buenas. ¿Qué tal? Me pasé mucho, Paula, perdóname. No, querida, espérate que yo tengo aquí. Estoy sola, Y pero eso que creo que lo corrí como logré. loca. No, creo que lo logré. Es que se me fue la comunicadora porque se Ah, le fue el internet. Y, ah, y entonces me quedé sola, pero no se fue el Facebook. Entonces sí, terminé